El jugador de Dostoyevsky. Bien, esta obra que yo leí hace relativamente poco me gustó, la verdad. El primer libro que leo de Dostoyevsky y conocí su estilo particular, su forma de hacer los personajes. Y el jugador tiene una psicología muy exacta y profunda de cómo funcionan las personas. Y la clase de personajes que quiso hacer son muy curiosos, muy realista, psicológicamente exacto, interesante. Y, y en este libro, Dostoyevsky se proyectó, sí, el hombre proyectado. Eso de hacer un self-inter, de proyectarse sobre tu obra, no es algo que se inventó en este siglo, es algo que viene de hace siglos, incluso antes de Dostoyevsky, implementándose. Y en este libro se proyecta en su personaje Alexei. Y lo hace porque él en la vida real era ludópata, había caído en el juego y había perdido mucho dinero y tenía mucha deuda. Y una de las razones por la cual escribió este libro y otro libro más que escribió para aquel entonces, que ahora no recuerdo, fue para poder salir un poco de las deudas. Papá, tengo algo para ti. Ay, esperaba que fuera dinero. Y aquí habla un poco sobre él mismo, sobre su personalidad, sobre lo que significa el juego, pero te voy avisando que en la mayoría del libro no se habla sobre el juego, no se habla sobre la ruleta, no se habla sobre el casino. En la mayoría del libro se habla de otras cosas. El juego es simplemente un engranaje para contar algo, un engranaje para que la historia funcione. Y esto es lo que pasa con el jugador, porque vos vas a leer las primeras 3 páginas que más o menos habla sobre el juego, pero después van a haber como, no sé, 5 páginas donde no hablen de eso, que hablen de otras cosas. Y lo que pasa es que el jugador de Dostoyevsky no quiere hablar sobre ludopatía, sino de lo que quiere hablar realmente es sobre una crítica social, sobre cómo funciona el estatus social. Critica la forma en que funciona el dinero y cómo la gente lo utiliza, el modelo europeo de vivir. Critica también a los alemanes, a los rusos, a los ingleses, a los franceses, etc. Turn to the left. Face me. Y cada uno de estas nacionalidades e ideas es encarnada por un personaje en particular. Los franceses es encarnado por Dudex, si no me equivoco, y el inglés es encarnado por Mr. Astley, y así con varios personajes más. En este libro, Alexei, que es el ludópata, trabaja como maestro para el general y está enamorada de su hijastra Polina. En todo el libro, Polina no le da ni un tronco de bola. Y esto es lo que pasa en varios libros de Fyodor, que los personajes son migajeros. Espera un poco, un poquito más. Y es porque realmente el personaje Alexei no está enamorado de Polina. Lo que pasa es que el tipo anhela algo, desea algo más, representa, más bien Polina representa algo que lo hace sentir mejor. Y incluso así como él es el jugador, alguien que se autodestruye jugando, también se autodestruye amando a alguien más, como si fuera una clase de adicto. Alexei es un ruso de clase baja que fantasea con salir de la pobreza jugando a la ruleta, porque justo en el hotel donde se hospeda, a unas pocas calles,
hay un casino donde la gente se mete a jugar. Y en eso aparece Polina y le dice que vaya a jugar por ella porque necesita dinero lo antes posible, porque a Polina y el general están enterrados en deuda. Es por eso que ellos están desesperados por cobrar la herencia de su abuela para no terminar en la calle por la cantidad de deuda que deben. Y están a la expectativa de qué pasa, de qué pasará. Pero bueno, eso lo voy a hablar más adelante porque Polina manda a Alexei a jugar. Polina no ama a Alexei, como verás, simplemente lo utiliza para sus beneficios. Nunca lo llega a amar y nunca lo llega a tratar como una persona. Lo trata como si fuera un empleado casi, alguien aquí mandar. Aprende esa lección, Lisa. Jamás ames a nadie. Tampoco a ti. En especial a mí. Y él, en lo que juega, gana un montón de dinero y después le devuelve todo a Polina. Y en eso, él se siente con mucha adrenalina, como con mucho placer. Y entonces él vuelve a jugar a otro día y pierde mucho dinero. Y le quedan algo así como 12 francos de 100 y pico de francos que él cobró. Y al final no juega durante varios capítulos. Porque, como te dije, el juego es simplemente un engranaje para que la historia funcione. Critica otras cosas. Alexei critica, por ejemplo, el hecho de que la vida que tienen los alemanes. Dice que ellos basan toda su vida de forma logística y lógica y exacta y a conveniencia hasta en las relaciones. Es decir, que la gente se casa por convivencia, por conveniencia, digo. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y él odia eso porque él mismo es de clase baja y si quisiera aspirar a estar con Polina ganando dinero no podría. No puede aspirar a estar con Polina por tema de la falta de dinero. Mientras que otros personajes como Mr. Astley o el francés, que siempre están con Polina, sí tienen mucho más dinero y sí pueden aspirar a quedarse con Polina, mientras que él no. Y es por eso que está siempre celoso de estos dos. Y eso es una crítica a cómo funcionamos como sociedad, porque mucha gente no está con X persona porque no le conviene, porque no tiene dinero, no aspira, etc, etc, etc. Y no ve a una persona como una persona, sino como una billetera. Como algo muy material, no piensa en lo pasional, no piensa en lo sentimental, en estar con una persona que los trate bien y los acompañe o que le pueda dar otras cosas aparte de dinero, no. Y hay mucha gente que piensa así, no puede estar con alguien de una clase social muy inferior o que no aspire a ser un doctor. Y Alexis está todo así a nivel frustrado y sintiéndose un fracaso y se autodestruye jugando. Pero lo más importante, él no juega por dinero, porque una vez que tiene mucho dinero, él lo vuelve a perder. Él juega para sentir el placer de jugar. Y ese otro mensaje del libro, la gente no quiere el dinero, quiere lo que le da el dinero: amor, estabilidad, etc. En caso de Alexei, él buscaba placer. Y así es como funciona realmente la mente de un ludópata. Y es muy adelantada a su época, Fyodor. Porque mucha gente entiende que el jugador juega por dinero. Y no, el jugador juega por placer. Incluso siente dopamina y placer antes de jugar, porque se anticipa al resultado del azar, de que, mira, puedo ganar o puedo perder, y eso le causa adrenalina. Pero realmente el placer no se causa cuando vos ganás. Se causa antes, cuando vos estás jugando y no sabes cuál va a ser el resultado. Y el azar, lo que sucede con el azar, es que nos causa mucha adrenalina, mucho estrés, muchos sentimientos diferentes. Y más o menos de eso trata el jugador, de cómo funciona el azar.
Bueno, volviendo al hecho de que el general para el cual trabaja y Polina, de que debían dinero, ellos habían adquirido una deuda, si no me equivoco, con el francés y, y esperaban la herencia de la abuela. Pero la abuela, en vez de morirse, seguía viva y ellos esperaban a que se muriera. Y ella seguía en Rusia hasta que fue al hotel donde estaban ellos en Europa y los visitó. Y se puso a matar a todos, se puso a tratar sin respeto a todo el mundo. Todo el mundo la hacía caso, todo el mundo le llevaba el apunte. Hasta que ella fue al casino a jugar. Y en eso, varias partes de la historia te cuentan cómo ganó mucho dinero, cómo perdió mucho dinero y cómo lo último se quedó sin un centavo. Y cuando se quedó sin un centavo, primero dejó en ruina al general y Polina, que básicamente lo perdieron todo. Y segundo, lo que pasó es que la abuela perdió respeto, perdió estatus, perdió la forma en que lo trataban y le llevaban la punta a ella. ¿Por qué? Porque de eso va el jugador, sobre estatus social y cómo la gente funciona en base a eso y al dinero. Y es por eso que el engranaje central para que toda la historia funcione es el casino y el juego. Cuando la abuela pierde todo el dinero, se vuelve a Rusia, pero no queda enteramente la pobreza. Al contrario, aún sigue teniendo propiedades, sigue teniendo negocio y otras cosas, y ella no queda varada en la nada absoluta. Y es otra cosa de la cual habla el jugador, porque al inicio, cuando Alex está entrando al casino, veis cómo hay gente pobre y de clase alta, caballeros, señores, que juegan y ve que cada uno juega por una razón diferente. Los caballeros, los señores, los que son de la, no sé, la aristocracia o clase alta, juegan por diversión, apuestan un montón de dinero, lo pierden, no les importa perderlo porque tienen un montón de dinero más, mientras que son de la pobreza, juegan para ganar dinero y así tener esperanzas en tener más, básicamente, de aspirar a algo más. Y eso es lo que pasa en la vida real. Los riesgos que puede tomar una persona de clase baja a una persona de clase alta son diferentes. Una persona de clase alta puede arriesgarse mucho más en un negocio, en invertir en algo, y el de clase baja no se puede dar ese lujo. Y es que cuando vos tenés mucho dinero y sos de clase alta, tenés muchas más posibilidades y muchas más oportunidades, cosas que la gente por ahí no acepta, porque es muy de la meritocracia decir, ay no, es que si vos tenés, si sos pobre y te esforzás mucho, podés salir de la pobreza, y mira cómo lo hizo aquel pobre, y mira cómo lo hizo a aquel de clase alta que sigue ganando dinero, cuando el de que es de clase alta tuvo mucho más oportunidades que el de clase baja y puede tomar mucho más riesgo innecesario, incluso en boludeces como apostar. Al final me pareció algo curioso el libro porque se nota el estilo particular del cual muchos hablan de Dostoyevsky. Yo diría que cada capítulo es un día diferente. Básicamente el capítulo 1 es un día, el capítulo 2 es al día siguiente, así, y tiene un desarrollo lento hasta que llega el capítulo de la abuela y pasan 20 cosas en un capítulo, y después pasa los siguientes capítulos posterior a lo de la abuela, donde va todo muy lento. Cada capítulo representa un día hasta que llega el penúltimo capítulo y cuenta cosas que pasaron en un mes. Y después llega el último capítulo y te cuenta cosas que pasaron en años, casi años.
y es un estilo que tiene Dosto de contar las cosas de una manera muy lenta, de repente acelerar el ritmo y después bajarlo y después acelerarlo mucho más. Y también es una forma muy buena de representar cómo funciona la mente ludópata. En plan de que va, de repente puede estar muy tranquilo jugando y de repente le da un ataque de euforia por estar jugando y se deja manipular por los sentimientos. Y al final, en estos últimos capítulos de los que estoy hablando, donde está todo muy desenfrenado, Dostoyevsky, escúchame, Alexei pierde todo lo que tenía y hasta se separa de Polina y el general, pero queda en la ruina. Y en esto ve a Mr. Astray, el inglés, y hablan juntos y dice que Alexei se fue a la ruina, se destruyó con el juego, que ya ni siquiera tenía otros intereses. Le preguntó qué había hecho, qué había leído y nada. Incluso Alexei, que antes a lo mejor le gustaba leer, dejó de leer porque se enganchó en el juego lo deshumanizó. Y es algo que pasa en muchas adicciones, el alcohol, los cigarros, las drogas, deshumanizan a las personas. Y es por eso que lo ideal es alejarse del juego y de otras adicciones, pero en específico en el juego, a día de hoy, que es muy fácil agarrar la computadora y jugar, es donde más fácil es engancharse con juegos de azar. Es donde más fácil, porque antes vos entrabas a un casino y ya sentías hasta miedo. Antes decías, no, el casino está mal jugar. Pero jugar por internet a juegos de azar es mucho más fácil y no sentís que estás en un casino, lo cual te da menos miedo. Y es mucho más accesible jugar. Y es por eso que a día de hoy hay mucha más gente que cayó en la ludopatía. Mucho más que antes, que se tenía un poco más de conciencia. Y es precisamente por lo que cuenta el jugador de Dostoyevsky. La gente busca placer, busca autodestruirse, busca sentirse mejor, aunque pierdan todo, porque jugar le da cierto placer. Y también otra cosa es que todos somos el jugador, todos tenemos un poco de ludópata en nosotros, porque incluso los demás personajes que no jugaban en el juego y sabían que jugar estaba mal, como decía el general a cada rato, Alexei, que decía que el juego estaba mal y que no se enganchara en eso, él mismo terminó por perder todo culpa del azar y él no tocó el juego. Y es que todo el mundo juega básicamente al azar, porque no sabes qué es lo que puede pasar el día de mañana. A lo mejor, no sé, te atropella un auto y te quedas cuadripléjico, a lo mejor perdes todo por una crisis económica, a lo mejor caes enfermo por cáncer, etc, etc, etc. Así que todos estamos jugando un poco con el azar, todos estamos jugando un poco con el destino, y no todos tenemos el control absoluto de lo que nos pase y el destino. Las posibilidades muy a menudo no las conocemos. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y hay que tenerlo siempre en consideración. Bueno, lo recomiendo, 10 de 10, es muy buen libro, es muy buen libro para releer y entender algunas cosas, porque como verán yo lo leí, pero hay algunas cosas que se me pasaron de alto, que tendría que yo releer y entender, y hay detalles que por ahí no llegué a comprender, pero básicamente en esencia el jugador trata de eso, trata sobre estatus, clases sociales, cómo funciona el amor en base al dinero, cómo funciona el dinero no como un fin sino un medio, cómo funciona el juego
y cómo funcionamos como seres humanos y cómo todos jugamos con el azar. Y eso sería todo de este gran libro. Y en un futuro voy a leer más libros de Dostoyevsky porque me enganchó como autor, la verdad. Y algo curioso, cuando Polina y el general lo pierden todo, caen como en la locura, porque pierden su estatus social, pierden lo que los hacían personas, lo que los hacían cuerdos. El perder todo, el perder el estatus social, el dinero, hizo que ya ni siquiera se sintieran personas, ya ni siquiera sintieran cordura, no sentían que la vida tuviera algún sentido, pues el haberlo perdido todo por obra del azar los hizo deshumanizarlos, lo hizo cambiarlos profundamente, les arruinó por completo. Porque, como dije, el dinero no es un fin, es un medio para algo más. Y si vos perdés ese medio, lo perdés básicamente todo, como pasó con Dostoyevsky, como pasó con Alexei, como pasó con Polina, como pasó con el general, de que te sentí menos digno de ser humano, básicamente. Perdés el sentido de las cosas. Así que recuerden, chicos, por favor, no se metan en juegos, no se metan en adicciones. Busquen y disfruten o sientan placer en cosas más sanas, como leer, como dedicarse a alguna actividad que los llene, como estudiar, pasar tiempo con sus amigos o cualquier otra cosa menos insana que jugar a la ruleta o jugar en internet, al póker, al blackjack o lo que sea, porque apostar está mal y lo destruye completamente y lo deshumaniza por completo. Y yo sé que dije que la vida es azar, pero dentro de lo que es el azar vos podés tomar decisiones, vos podés hacer algo más que simplemente hacer nada y dejarte a la suerte. Y también otra cosa, que el dinero no los hace seres humanos, no les hace ser valiosos como personas. Traten de dar significado a su vida no solo con dinero, sino otras cosas que le den valor como ser humano. Estudiar, leer, disfrutar de otras cosas, porque si vos te dedicas a que el significado de tu vida sea solo el dinero, y lo terminas perdiendo, te vas a sentir menos humano, vas a caer en la locura tal y como cayó Polina y el general. Así que traten de no basar su existencia solo en el dinero, sino en otras cosas. Una vez conocí a un amigo que es licenciado en... No es licenciado, es doctor en química. Y el tipo podía conseguir un laburo en cualquier otra empresa, pero él me dijo que no quería eso. Él quería trabajar como científico, en investigaciones, que eso lo llenaba como ser humano. Y él no entregó su vida por completo a solo dinero. Él estudió esa carrera porque lo hacía sentir completo. Y él aspiró a algo más que solo dinero, aspiró a otras cosas. Porque él sabía muy bien que, aunque el dinero fuera importante, en el fondo sabía que podía perderlo todo. Y que quería basar su existencia en otras cosas que lo hiciera sentir lleno. Así que, por favor, siempre recuerden en no caer en la ludopatía, en ninguna adicción y no basar toda su existencia solo en dinero. Aspiren a algo más trascendental. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.